nos vamos a olvidar de momento un poquito de los triángulos. De momento, ¿sí? Porque es que da para mucho lo de los triángulos. Y entonces, pues vamos ahora a desarrollar un algoritmo de lo que pide ahí, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo van leyendo, por favor, y me van diciendo cuáles son los datos de entrada y los de salida. Y me van diciendo. Si se dieron cuenta, en la página vienen las notas. Nada más que las actualizo como cada semana, como cada fin de semana. De lo que yo anoto aquí. A ver, entonces, ¿ya lo leyeron? Ya díganme cuáles son los datos de entrada y de salida. Calificación final. Le voy a dejar así calificación, ¿verdad? Final. Siempre es lo más rápido, los datos de salida. ¿Y los de entrada? Lo que se obtiene en cada actividad, ¿verdad? También, como no sé si después con una variante tengamos que distinguir entre una calificación y otra de los mismos actividades, tareas, sí le voy a poner calificación tareas, en lugar de simplemente tareas. Ya estamos poniendo nombres de variables. ¿Se acuerdan que las variables pues tienen ciertas reglas? Bueno, calificación de proyectos, ¿verdad? ¿Sí? Y calificación de examen. Ahora, ¿alguna otra? ¿Algún otro? ¿Ya lo tenemos como dato de salida? Ok, ¿ustedes creen que es justo eso? ¿Cómo lo hace ahí? ¿Algún profe les califica así? Está muy mal, ¿verdad? Y le van a decir al usuario, no, eso está muy mal, tienes que cambiarlo. ¿Qué le van a decir al usuario? No, el usuario así lo hace. Miren, mientras no sea ilegal, pues tenemos que hacer lo que dice el usuario, no lo que nosotros pensemos. Cuando ustedes ya se titulen, imagínense de aquí a 4 años y medio, algo así. Cuando ya se titulen, en el protocolo de titulación les hacen leer el código de ética profesional. Y en ese código vienen varios detalles, pero uno dice, siempre participaré en puras empresas legales y desarrollos proyectos legales. ¿Sí? Entonces, mientras no sea ilegal, pues yo tengo que respetar el criterio del usuario. Y si es ilegal, mejor no hago nada. ¿Sí? Ok, entonces, aunque a mí no me parezca, yo tengo que, ¿y por qué lo hace? Pobres chavos, y bueno, pues es que así califica el profe, ¿va? O la maestra. Muy bien, entonces vamos a poner aquí la expresión con la que vamos a calcular la calificación final. Calificación final es igual. ¿Y cómo quedaría? Con variables. Normalmente lo que es con variables, las expresiones que van a ir en el algoritmo, pues las pongo en verde. Calificación final es igual a ¿qué? Calificación tareas más, así, más. ¿O qué operación hago? Más de. Nada más son 3. Sí, bueno, a lo mejor, ¿verdad? Si el planteamiento fuera que no se saben cuántas actividades son y que el usuario las tiene que, a lo mejor al rato hacemos algo como eso, pero ahorita está ahí muy claro que son 3 nada más. Y entonces, aquí sería la calificación de las tareas más ¿qué? Más la calificación de los proyectos, más la calificación del examen. Eso lo vamos a dividir entre 3, ¿no? Porque son 3. ¿Está bien así? ¿Qué porcentaje? A ver, aquí necesitamos saber los porcentajes de cada uno. Bueno, fíjense, es que sí estamos muy acostumbrados a que sea por porcentajes. ¿Cuánto valen las tareas? ¿Cuánto valen los exámenes? ¿Cuánto valen cada actividad que implemente el docente?
Pero aquí no nos están diciendo que sean, que valgan diferente. Cuando es un promedio, valen lo mismo. Si lo quisiéramos ver como porcentaje, dividimos 100 entre 3. ¿Cuánto da 100 entre 3? 33.33%. Cada actividad vale el 33.33%. Pero como es promedio, pues ¿para qué nos metemos ahorita en eso? Pero realmente los porcentajes no los necesitamos porque me están diciendo que es un promedio. Bueno, eso pregunto yo, ¿la expresión está bien así o falta algo? Falta paréntesis porque si lo dejo así, la división tiene prioridad, dividiría la calificación del examen entre 3 y luego sumaría las otras 2. Y no, lo que queremos es que primero haga la suma, por eso hay que aplicar paréntesis aquí para cambiar la prioridad. Le decimos, primero vas a hacer lo de los paréntesis, primero sumas y luego divides. Bueno, entonces voy a poner aquí datos de prueba. Vamos a suponer que aquí sacó un 75. Luego el proyecto lo entregó muy a destiempo y sacó un 63. Y en el examen se aplicó y pues ya sacó como un 92. Sacó un 92 en el examen, ¿sí? Son datos de prueba. Yo los estoy inventando o el usuario me puede dar para ya con resultados para que yo lo compruebe. Bueno, entonces vamos a hacer ahora en la ejecución. El algoritmo cuando lo diseñamos ponemos las expresiones con variables. Cuando se ejecuta, las variables se sustituyen con los datos y se hacen las operaciones con los datos, ya en ejecución. Entonces, ya cuando ejecute, ¿cómo quedaría esto? Calificación final es igual, y pues vamos a sumar las 3, calificación tareas es 75, estamos sustituyendo los datos en las variables, 63 más 92. Y esto entre 3 y me da por favor ¿cuánto? 76. ¿Así? Ok, gracias. Vamos a cerrarlo a 2 decimales, ¿sí? Redondeé los 2 decimales. 76.67. Muy bien, entonces, pues ya, vamos a desarrollar nuestro algoritmo en... Ya tenemos todo el análisis completo. ¿Cuándo está completo el análisis? Tenemos definidos todas las variables de entrada, las de salida, las expresiones que vamos a poner y un conjunto de datos de prueba. Bueno, aquí ya lo tenemos. Vamos a crear un algoritmo en PCI. Entonces, el algoritmo se va a llamar calificación final. Uno, porque vamos a hacer una variante ahorita. Calificación final 1. Y entonces, ¿qué tipos de datos serían nuestras variables? ¿Reales? Enteros. Hay algunos, en algunos análisis no tuvimos mucha duda prácticamente de, este tiene que ser entero, este tiene que ser real. Pero aquí sí podríamos tener dudas. Ya algunos dijeron, no, entero, no, no, real. Entonces ahí, cuando son esas dudas es porque los datos dependen de cómo los maneje el usuario. Tendríamos que preguntarle al usuario si quiere manejar decimales en las calificaciones. Porque yo puedo decir, no, pues para no batallar lo pongo decimal. Por si se le ocurre poner decimales. Pero ¿qué tal si el usuario nunca maneja decimales? Y les puede decir, no, es que es muy latoso estar manejando decimales. Entonces vamos a suponer que lo vimos con el usuario y me dijo que quería puros enteros en las calificaciones. Muy bien, entonces van a ser de tipo entero, excepto la calificación final, que el resultado, como vemos, sí nos puede dar con decimales, porque ese es un resultado de una expresión. Entonces sería definir la calificación de tareas, la calificación de proyectos y la calificación de examen como entero. Estos van a ser enteros. Y vamos a definir la calificación final como real. Calificación final como real. Bueno,
Bueno, es lo que yo decía ahorita. Si el usuario, es que hay algunos tipos de datos, como les decía, que no hay duda de que se tienen que ser enteros o decimales. Pero en este caso depende de cómo los maneje el usuario. Y por eso decía, yo los puedo generalizar a real porque a lo mejor algún profe lo va a manejar con decimales. Ahora, puede ser que yo esté haciendo una aplicación para ofrecerla, ¿verdad? Y no precisamente que tengo el usuario ahí, sino que yo conozco más o menos del tema y sé cuáles pueden ser mis usuarios potenciales, y entonces yo ya puedo decidir que esto me conviene más manejarlo como real. Ahorita se lo preguntamos al usuario y dijo, no, yo manejo puros enteros en las calificaciones, ¿sí? Por eso lo estamos definiendo como entero. Bueno, luego, vamos a pedir los datos, sería escribir. Los datos, acuérdense que siempre va primero un letrero y luego ya la variable de entrada. Aquí sería calificación, y aquí sí tiene que ir con acento y todo. Las variables no se le ponen acentos normalmente. Calificación en tareas o de tareas. Vamos a leer la variable que se llama calificación tareas. Y luego, escribir calificación en proyectos. Y eso vamos a leer una variable calificación proyectos. Luego, escribimos otro letrero, calificación en examen. Y esto lo vamos a leer como calificación examen. Bueno, ya tenemos las tres variables de entrada. Y voy a grabarlo con ese nombre. Y aquí le voy a poner FD 2024-09-12. Hoy estamos a 12. ¿Sí? Muy bien. Enseguida viene el proceso, que es nada más una expresión, una asignación. Vamos a poner, la asignación sería calificación final. Asignamos una flechita. ¿Cómo? Sería sumar las tres calificaciones, calificación de tareas más, por ejemplo aquí, pues no interesa el orden en que yo sume las tres variables, va a ser lo mismo, pero como hemos venido en ese orden tareas, siempre, como yo es una sugerencia que hago, siempre que se pueda ir ordenado es mejor, le vamos a entender mejor, nos vamos a organizar mejor. Entonces aquí calificación de proyectos más la calificación de examen, y eso lo vamos a dividir entre 3. Muy bien. Y ya que tengo la calificación final, pues lo que me falta es mostrarla. Vamos a darle a salida, escribir calificación final es igual. Y una coma separaría o concatenaría calificación final. Bueno, ya tenemos ahí el algoritmo. Vamos a ejecutarlo con estos datos de prueba. La calificación en tareas dijimos que va a valer 75, en proyecto 63 y en examen 92. Y aquí está, 76.66666. Recuerden, decíamos que en los algoritmos no se acostumbra mucho preocuparse tanto por la presentación de los datos que aparezcan pues con redondeados, porque en el algoritmo más bien lo que nos interesa es la lógica que funcione, resuelve el problema. Ya en el lenguaje pues nos preocuparemos un poquito más por la apariencia, aunque aquí lo mínimo en la interfaz de entrada y salida pues hay que considerar que esté limpio, que esté claro lo que se le pide, lo que se le muestra. Bueno, recuerden que aquí PCI me da oportunidad de visualizar el algoritmo tanto en diagrama de flujo como en diagrama NS. Aquí está en diagrama NS, aquí está en diagrama de flujo, similar a como quedaría en Flowgrid.
Aunque, pues, digamos, el fuente es el pseudocódigo, el donde se desarrolla el algoritmo es en pseudocódigo. Bueno, ya tenemos resuelto esto. Que decíamos que no es como normalmente lo hacemos los profes, inclusive en nuestro curso, pues yo les dije, las tareas valen tanto, o sea, no valen lo mismo porque consideramos que no tienen el mismo nivel de dificultad, ¿verdad? Por eso las ponderaciones. Bueno, entonces precisamente por eso vamos a desarrollar una segunda versión. Aquí está. Voy a tomarlo de aquí y lo voy a pegar acá. Bueno, entonces hay una variante. Suponga que en el problema hay diferente ponderación. Ahora sí, ya me están diciendo que no todo vale lo mismo. En el anterior, aunque no me lo dijeran, yo podría deducir que todo vale lo mismo. Las tareas, proyectos y examen, cada uno vale el 33.33%. Pero acá ya no. Acá ya me están diciendo cuánto vale cada uno. Y me lo están diciendo con ya el número. Me están dando una constante. Una constante, pues no tiene caso pedirla, si es un valor que ya conozco. Entonces, pues, ¿en qué cambiaría nuestro análisis? Habría que agregar como 3 variables más que sean de valor ya con el porcentaje aplicado. ¿Con el porcentaje? Ok, pero la entrada y salida cambia. No, entonces, como no cambia, voy a tomar, incluyendo los datos de prueba, los voy a tomar y los voy a poner acá en el análisis que corresponde a este algoritmo. ¿Sí? Bueno, ahí está. El análisis de los datos de entrada y salida no cambió para nada. Lo que cambió, como tú dices, es el proceso. ¿Cómo voy a calcular ahora la calificación final? Ok, entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a aplicarlo aquí, ¿sí? Calificación final. Es calif final. Es igual, aunque sabemos que esa es una asignación, aquí lo ponemos con el igual, pero es una asignación. Vamos a tomar la calificación de tareas. ¿Y por cuánto la vamos a multiplicar? Punto 12. Por punto 12, ¿sí? ¿Lo ponemos así? ¿0.12? Más la calificación de proyectos por ¿cuánto? Por punto 30. ¿Punto 3 o punto 30? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces que cuando dicen es un 0 a la izquierda, porque aquí este es un 0 a la derecha que no vale. Puedo poner muchos ceros a la derecha y no valen, ¿verdad? Exactamente, cuando es decimal no vale el 0 a la derecha, pero cuando es entero el que no vale es a la izquierda. Pero luego están invertidos, ¿verdad? Bueno, ahí le voy a poner punto 30, pues es lo mismo que punto 3, inclusive este 0, pues no es necesario ponerlo, lo ponemos para que no se pierda el punto ahí, luego no lo vemos. Y luego, ¿más qué? Más la calificación del examen, ¿por cuánto? Ahí no nos dice cuánto, pero nos dice cómo. Punto 58, ¿va? ¿Cómo llegamos? Caray, ¿qué hice? No sé qué hice. ¿Cómo llegamos a ese punto 58? Pues hicimos mentalmente, por ahí una operación que decía 100 menos 12, ¿sí? ¿Eso hicimos? ¿O cómo llegamos al 58? Pues nomás sumé 12 y 30. Y lo que restaba, ¿Así? ¿Así fue? Sería menos 30, ¿va? O bien, como tú dices, primero sumo y luego resto. Así lo hicimos mentalmente, ¿no? Primero sumamos el 12 y el 30 y luego se lo quitamos a 100. Y me dio 58. Bueno, ok. Entonces, vamos a hacerlo ahora con datos. Calificación final. A ver cómo le resulta mejor al alumno, ¿no? ¿Cómo le resultaría mejor? ¿Un promedio de todos o así? ¿Se dividiría entre 3 o no? Pregunto. Aquí. No, ¿verdad? Porque ya, hagan de cuenta que si nosotros quisiéramos usar ponderaciones en el primero,
le hubiéramos puesto calificación tareas por punto 3333 más calificación proyectos por punto 333. Y ya no dividiríamos entre 3. Es lo mismo aquí. Ya las ponderaciones están establecidas y ya no se debe dividir entre 3 porque no estamos promediando. Es un promedio ponderado o una media ponderada. Bueno, entonces aquí sería ya con datos, con números. Esto es lo que ocurre en tiempo de ejecución en el algoritmo. Sería 75 por punto 12 más 63 por punto 30 más 92 por punto 58. Y eso nos da, por favor, 81.26. ¿Le iría mejor al alumno con esa ponderación que con el promedio ahora? Sí, porque en donde le fue mejor, vale más. Entonces, por eso le ayuda más este tipo de... Muy bien, entonces, vamos ahora a... voy a retomar este algoritmo, porque los datos de entrada y salida son lo mismo, lo que cambia nada más es el proceso. Entonces, voy a crear uno nuevo, y aquí voy a copiar todo lo que está entre el algoritmo y fin algoritmo. Todo esto lo voy a copiar, lo voy a pasar aquí, lo voy a ubicar precisamente aquí, y le voy a cambiar el título. Este se va a llamar calificación final 3. 2, es la 2, ¿verdad? 2. Bueno, ¿qué cambia? Pues la definición de los datos, la declaración de variables no cambia, tampoco la entrada, lo que cambia es aquí. Entonces, ¿cómo sería? Sería calificación final, ya no necesito este paréntesis, porque cada calificación la voy a multiplicar por una ponderación. Mande. Sí, dime. ¿En dónde? ¿Aquí? Ah, porque estas son como entero. Pero no puedes dar una calificación. Bueno, ya lo dije varias veces. ¿Por qué no lo puse con decimales? Sí, podría ser, pero ya le preguntamos al usuario. Más que a lo mejor no te diste cuenta. ¿Sí? Ok, bueno, vamos, calificación final 2. Ahora lo que va a cambiar es aquí. Calificación final aquí va a ser por cuánto? Por punto 12. Más la calificación proyectos por cuánto? Punto 3 o punto 30. Más la calificación del examen por punto 58. ¿Está? A ver, ahí, así quedó. Y la calificación final, pues le estamos dando salida. Bueno, lo voy a grabar y se va a llamar así, calificación final 2, y va a ser FD 2024-0912. Ahí quedó. Vamos a probarlo con estos datos. Son los mismos del otro, pero el proceso es el que cambió. Es 75, 63, y ¿se acuerdan cuánto fue de 92, no? 92, y entonces 92. A ver, ahí está, 81.26, aquí está el 81.26, es lo mismo que me da acá, ¿verdad? Bueno, entonces, todo depende de cómo esté planteado el enunciado. Fíjense, yo les decía que en la vida real no nos ponen enunciados ahorita porque estamos empezando, bueno, algunos no tanto, pero pues digamos que lo más práctico es tener un enunciado y de ahí partir. Pero yo sí cuido que el enunciado no sea que no esté orientado a que no le tengamos que pensar en los datos de entrada y salida. Yo lo trato de plantear como si fuera el usuario, o sea, como en los términos del usuario, porque realmente ese es como a lo que nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, el otro día a dos alumnos de otra materia que ya van más adelante, como el séptimo semestre, les encargaron un proyecto y el proyecto consiste en desarrollar una aplicación que ayude
alguna cuestión ahí en el departamento. Y entonces a ellos les tocó tutorías y como yo soy el coordinador de tutorías, pues fueron conmigo, yo soy el usuario. Pero, ¿ustedes creen que yo les puse un enunciado para que me hicieran la aplicación? ¿Cómo creen que van a recabar los datos? Me pidieron una entrevista, o sea, me dijeron, ¿a qué horas nos puede recibir? Y va a ser una entrevista, porque le vamos a preguntar, y la grabaron. Y luego, ellos traían un cuestionario, bueno, parte de lo que ven en la materia, traían como un cuestionario, un formato general de las preguntas que tenían que hacer, y anotar, y grabar. Y yo estoy seguro que no va a ser suficiente con esa entrevista. Que les quedaron, ellos saben algo de tutorías, pues nada más porque han sido tutorados, pero no creo que sepan cómo es el proceso administrativo y qué reportes se generan. O sea, eso no lo saben. ¿Quién es el que lo sabe? Pues el usuario, en este caso yo, ¿verdad? Y yo soy el que les voy a decir, pero no se los voy a decir, mira, lo vas a hacer en Java, lo vas a hacer así, no, yo les voy a decir mi problema en mi contexto, yo soy el que tiene el dominio del tema. Y yo les voy a decir qué es lo que necesito y ellos tienen que captar eso. Y así como yo ponemos aquí datos de entrada, ellos tienen que definir, identificar especificaciones de entrada, de especificaciones de salida, mucho más profundas que eso. Y luego eso ya lo van a convertir en bases de datos, en reportes, en procesos. O sea, es lo mismo que estamos haciendo más que nosotros en pequeño, ¿verdad? Porque estamos empezando. Bueno, entonces ahora el usuario dice, pues eso está bien, pero ¿qué tal si eso estaría bien si nunca cambiara mis porcentajes? Pero ¿qué tal si los cambio? Y los cambio constantemente. O lo van a utilizar esto varios profes que trabajan las mismas actividades, pero cada quien tiene sus ponderaciones de acuerdo a sus criterios. Entonces, de ahí surge el otro, bueno, ya lo hicimos, de ahí surge el otro, la otra variante, ¿sí? Que viene siendo esta. Considere que en el primer problema las actividades tienen diferente ponderación. Nada más. O sea, vamos a tomar como referencia el primer problema, que es donde promediábamos, pero ahora las actividades tienen diferente ponderación. ¿En qué cambia mi análisis? ¿Me están diciendo cuáles porcentajes son? No. ¿Me están diciendo que promedie? Nomás me están diciendo que las actividades tienen diferente ponderación. Y ya, y que tome en cuenta pues el primer enunciado, que sería este. O sea, hay que calcular la calificación final. Entonces, obviamente yo sigo necesitando preguntar. Acuérdense que los datos de entrada son los que yo no puedo inventar, los tengo que preguntar. Pero si los puedo calcular, entonces no los debo preguntar. Bien, entonces, voy a tomar este análisis porque esto sí me sirve. Vamos a ver con qué más complementamos, ¿no? O sea, aquí sería algo así. Fíjense, por ejemplo, alguna vez que me tocó hacer un desarrollo para unos taxistas, para los taxis mandarinas. Yo les hice un sistema, hagan de cuenta como el Uber, pero de la edad de piedra, ¿va? Un sistema yo no sabía de qué se trataba. Y bueno, no sé si ya les platiqué eso. Y me dice el ingeniero, pues necesitamos un sistema, pero... Y ahí voy. Yo, cuando me dijo que era de taxis, ¿qué pensé yo? No, pues yo creo que va a controlar los taxis, o tiene taxis y quiere ver los choferes y todo eso. No, llego y me dice, no, quiero un sistema que le podamos asignar a los taxistas, que son parte de la organización, los viajes. O sea, algo que yo... Pues no me imaginé que lo hicieran de esa manera. Y luego ya me enseña las instalaciones, y aquí están las operadoras, y aquí ya me empieza a explicar. Entonces, yo tuve que ir como 3 días y estarme ahí viendo cómo hacen las cosas, y preguntar y anotar para ver cómo era todo el proceso. Y ahí definir mis datos de entrada, bueno, mis datos, la explicación de entrada y todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, ¿qué me faltaría? ¿Está bien así? ¿Con eso es suficiente? ¿Qué me falta? Me falta saber los porcentajes. Acá no era necesario preguntarlos porque ya me los estaban dando, pero en este no me lo están dando.
Pero igual nomás hay que preguntar Hay que preguntar, ¿cuántos? todos. ¿Por qué no 3? Si son 3. Exactamente. O sea, vamos a preguntar las ponderaciones, pero nada más de 2, porque sabemos nosotros, ya un poquito interiorizados en el contexto o el dominio del usuario, pues que las calificaciones no van a pasar de 100. O sea, la máxima es 100. Y entonces por eso vamos a pedir nosotros aquí 2 ponderaciones, nada más 2. Ya le preguntaré yo al usuario, ¿cuál te pregunto? Tareas y proyectos y exámenes. Vamos a poner que me dice, no, pregúntame la de los proyectos, la de las tareas y la de los proyectos. Entonces voy a poner una variable que se va a llamar ponderación de tareas y otra que se llama ponderación de proyectos. Así. Y como bien dices, la ponderación de examen no es que no la necesite, sí la requiero, pero no es una variable que tenga que pedir. No es un dato que tenga que pedir. Si lo pido, imagínense que yo pongo esto, ¿no? Pues para no batallar también pido esto. Hay que batallar el usuario. ¿A qué riesgo se corre con eso? Que la suma de los 3 no me dé 100. A lo mejor el usuario se equivoca, anda volado ahí, se confundió y la suma de los 3 no me dio 100. Y pues ese resultado va a ser incorrecto. Entonces, por eso nada más necesitamos 2. El otro lo podemos calcular. No porque no necesitemos la variable, pero esa la podemos calcular. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Vamos a tomar las mismas ponderaciones del ejemplo, nada más para el 12 y el 30, ¿sí? Voy a poner aquí el 12 y más que todo porque ya sé los resultados. ¿Sí? Ya sé que con 12 y 30 me tiene que dar esto. Muy bien, pero aquí ya va a ser variable. El dato puede cambiar, en lugar de 12 puede ser otro. Bueno, mande. Eso ya no sería tipo entero, no sería tipo real. Ah, qué buena pregunta. ¿Por qué? A ver. Porque, por ejemplo, cuando ustedes les presentan, y yo lo hice también, el maestro o la maestra, las ponderaciones, ¿cómo las presenta? ¿Así como 12 o como punto 12? ¿Qué les dice? Las tareas van a valer el punto 12. ¿Lo dice así? ¿Cuánto les dice? 12, ¿verdad? Entonces, el usuario, para él, lo más natural es trabajar con el porcentaje, con el 12. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no, yo por no batallar, le puedo decir, no, pero a mí dámelo en decimal, no me lo hacen en porcentaje, dámelo en punto 12. No, el que yo tengo que por dentro hacer algo para que el 12 se convierta en punto 12. Entonces, como me va a dar porcentajes, y los porcentajes generalmente, si ustedes, no sé si les ha tocado a alguien que les diga que las tareas valen el 8.79%, no, ¿verdad? Como que son puros enteros, ¿no? Los porcentajes. A lo que tú ibas es que eso se tiene que convertir a decimales, por eso el tipo de dato, pero la entrada del dato va a ser en entero. Ya internamente tenemos que manejar el decimal. ¿No se puede manejar qué? El redondeo, sí, eso lo vamos a reservar, pero ya cuando estemos con el lenguaje de programación. Aquí no nos vamos a preocupar tanto por eso, a no ser que sea un requerimiento del usuario. ¿Sí? Por ejemplo, ahí Sí. vamos a poder hacer un tipo de X igual a X. Aquí todavía no. Sí. Ya nomás asignamos Sí. Podría ser, pero lo voy a hacer un poquito diferente, pero sí podría ser como tú dices, que la ponderación me dieran un 12 y yo dentro del mismo algoritmo pusiera ponderación es igual a ponderación entre 100 y ya me da el punto 12, ¿verdad? Pero ahí sí tendría que manejarlo como real. Si lo manejo como entero no funcionaría. Sí, porque el resultado ya me daría, el resultado que quiero guardar en la misma variable ya tendría decimales. Sí, entonces, aunque se puede, ahorita no lo vamos a hacer así. Entonces, se puede de alguna manera, ¿no? Vamos a calcular cómo sería el cálculo de la calificación. Aquí lo voy a poner. Calificación final, como lo voy a poner en verde, es la expresión que voy a poner en el algoritmo. Sería la calificación de tareas, ¿por cuánto?
Acá fue por punto 12 porque ya sabíamos, era una constante. ¿Aquí qué? ¿Por cuánto sería? Por ponderación de tareas. Y luego, ¿a eso le tengo que sumar qué? La calificación de proyecto por la ponderación del proyecto. Ahí quedó un... Es calificación proyectos, ¿verdad? Es plural. Más ponderación tareas y ponderación proyectos. Aquí no le dejé proyectos. Lo estamos manejando como un dato de entrada. Bueno, y luego aquí sería más calificación de examen por la ponderación de examen. Pero ¿dónde está esta variable? Esa la debemos calcular, ¿verdad? La vamos a calcular. Ese cálculo es exactamente este que puse aquí, nada más que aquí fue con constantes, acá lo tenemos que hacer con variables, ¿verdad? Porque no sabemos, en este momento no sabemos cuánto valen esas variables. Estos datos que puse es un ejemplo, nada más. Bueno, entonces aquí sería, vamos a calcular aquí, antes, ¿verdad? Tiene que ser antes, porque si no, no la podré usar. Sería, ponderación de examen es igual a ¿qué? A la suma de las ponderaciones. Y luego a esa suma, ¿qué le hacemos? Al revés, ¿verdad? Al 100 le quitamos la suma de las ponderaciones. Pero sabemos que le podemos poner menos y menos. Pero también podemos agrupar que primero se sumen y luego se reste. Entonces sería ponderación de tareas más ponderación de proyectos. Aquí si queremos quitar el paréntesis, pues sería este menos afecta a este, sería menos ponderación de tareas, y este menos por más daría menos ponderación de proyectos. Bien. Mande. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Por qué hemos multiplicado directamente la calificación de tareas por la ponderación? Si nos dan los porcentajes exactos, estamos multiplicando por la cantidad de 12 y 22. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final podemos dividirlo y decir, ¿Qué va a pasar si lo dejamos así? Lo probamos y luego ya vemos lo que tú dices. ¿Sí? O sea, por lo que dices no va a salir el resultado, ¿ah? Ok, entonces, pues vamos a hacer el algoritmo, ¿no? Miren, siempre yo insisto mucho, debemos tener datos de prueba. Ya tenemos datos de prueba, ¿y por qué no hago las operaciones? Pues porque ya sé qué resultados me tiene que dar, puesto que esto lo traje de acá, ¿no? Entonces me tiene que dar 81.26 con estos datos. Muy bien, entonces vamos aquí al algoritmo. Voy a crear otro. Y este se va a llamar calificación final 3. ¿Sí? Y voy a tomar, pues cualquiera de los dos me sirve. Voy a tomar este. Lo voy a poner acá. Y bien, pues ¿qué es lo que vamos a cambiar? Pues me faltan dos datos de entrada, ¿no? Ahí tengo los tres de las calificaciones, pero me faltan las dos ponderaciones que aparecieron en el análisis, la ponderación de tareas y la ponderación de proyectos. Esas las tengo que preguntar. Claro, yo aprovecho el ejemplo anterior donde ya tengo valores para las ponderaciones, porque entonces ya tengo el resultado para comprobar. Pero aquí lo tengo que preguntar. Entonces sería, nos vamos aquí abajo, ¿va? Escribir ponderación, porcentaje de ponderación de tareas. Aquí es donde te decía que no sería muy conveniente para el usuario que yo le pidiera, pero ya con el decimal, que me dijera punto 12. Si me dijera punto 12, entonces la multiplicación estaría bien, ¿no? La que hicimos. Ok, ponderación de tareas, lo voy a poner un poquito así. Y aquí sería leer ponderación tareas. Luego, vamos a pedir ahora porcentaje de ponderación de proyectos y vamos a leerlo.
¿Por qué no me da la ayuda aquí? A ver. Porque no está definidas. Y aquí ahorita, si no tenemos activo eso de que es obligatorio declarar variables, no les va a marcar error. A mí sí me va a marcar porque yo tengo activo que es obligatorio declarar las variables. Pero insisto, puede parecer en principio como una ventaja que no me marque error. Pues no las declaro, ¿verdad? Pero eso va a enmascarar errores que no nos vamos a dar cuenta. Porque como ya no se va a fijar si las variables existen o no, a lo mejor para una operación estoy usando una variable cuando debería usar otra. Y no me voy a dar cuenta. Bueno, entonces aquí tenemos que declarar las variables. Ahora, yo las voy a poner en otro renglón nada más para que se vean todas, ¿no? Pero como los voy a manejar como enteros, podría extenderlo en el renglón anterior, pero lo voy a hacer aquí abajo. Ponderación de tareas y ponderación de proyectos. Pregunto, ¿la ponderación de examen la tengo que declarar? Sí, porque es una variable. Todas las variables se tienen que declarar. Sean de entrada, de salida. Ponderación de examen no es una variable de entrada ni de salida, pero es parte del cálculo, del proceso, como entero, ¿sí? Muy bien, entonces ya que tenemos eso, pues vamos, pues la calificación final está bien así, ¿no? Completé esto. No me acuerdo, vamos a ver si completé eso. No, es que todavía no hago la operación, ¿verdad? Bueno, antes de hacer la calificación final, debemos calcular la ponderación del examen, no pedirla, calcularla. Entonces aquí le diríamos, ponderación del examen va a ser, al 100 le restamos la suma de la ponderación de tareas más la ponderación de proyectos. Así quedaría, ¿no? Y luego, aquí, según la expresión que yo puse por aquí, es calificación tareas, en lugar del punto 12 vamos a ponerle por ponderación de proyectos, de tareas, perdón. Y acá en lugar de punto 30, por ponderación de proyectos. Y acá en lugar de por punto 58, lo voy a abrir todo para que se aprecie mejor. Va a ser aquí por ponderación de examen. A ver, entonces, vamos a ejecutarlo con... Primero dejen guardarlo, no lo he guardado. Entonces aquí va a ser F de 2024-09-12. Mañana es viernes 13, ¿verdad? Guardar. Bueno, vamos a probar. Nuestros datos de prueba los tenemos por aquí. Calificación de tareas 75. De proyectos 63, 92. Ahora ponderación de tareas 12 y 30. Y aquí es donde dices que va a estar mal. Y sí es cierto. Porque me salió 8126, un super genio, el alumno. Le fue muy bien. Ya para qué le pone el examen, ¿verdad? Entonces, pues precisamente es por lo que dices. Faltaba dividir entre 100. Pero, a ver, por aquí sugirieron, no, es que en lugar de que me dé el 12, que me dé el punto 12. Si me da el punto 12, entonces esto va a estar bien. Punto 12 y punto 30. Aunque no tanto, ¿verdad? Porque tendría que considerarlo. Vamos a suponer que yo dijera, no, pues que batalla el usuario, que me lo dé bien decimal. Que en lugar de 12 me dé punto 12. Y en lugar de 30 me dé punto 3 o punto 30. ¿Dónde le tendría yo que cambiar aquí en el algoritmo? Si el usuario ya me lo va a dar con decimales, ¿en dónde le tengo que cambiar? ¿Qué tendría que hacer? Puede poner todo entre paréntesis, paréntesis al inicio, al final y entre 100. A ver, no, pero estoy diciendo que el usuario ya me lo va a dar como punto 12 y punto 30. En lugar de 100 pondría 1 aquí. ¿Sí? En lugar de 100 aquí pondría 1. Pero si lo quiero dejar así, porque pues el usuario no lo maneja como punto 12, lo maneja como 12.
Entonces, por eso yo prefiero, o más bien el usuario me va a pedir que lo haga así. Entonces, por eso, ¿qué tengo que hacer? Pues esto está bien, porque estoy restando en base al 100%. Acá lo que tengo que hacer, ahora sí aplicamos lo que tú dices. Todo lo ponemos entre paréntesis y lo dividimos entre 100. O bien, para que creo yo que quedaría más claro si hacemos esto. La ponderación de tareas vale 12. Para que me dé punto 12, lo divido entre 100, porque era porcentaje. Luego lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? Ah, no, aquí no me deja. Aquí en PCI me marca error. Tengo que ponerlo todo en una sola, así, todo juntito. O más bien en una sola línea. Entonces aquí, más calificación proyecto, y aquí sería entre 100. Y aquí también sería esto, entre 100. Estoy dividiendo la ponderación entre 100 para que ya me den decimal. Pregunto, ¿hacen falta paréntesis aquí? ¿En dónde? A ver, ¿cuál tiene la mínima prioridad? O sea, ¿cuál se va a hacer al último? La suma. Y entonces, bueno, nos preocupamos ahora por nada más. Es una multiplicación y una división. Yo internamente, mentalmente, tal vez diga, no, es que primero divido el 12 entre 100 y me da punto 12. Y luego lo multiplico por la calificación. Pero si nos fijamos, si yo multiplico y luego divido entre 100, da lo mismo. Es lo mismo, da lo mismo. A lo mejor la idea no es la misma, pero el resultado numérico es el mismo. Entonces, estrictamente hablando, no necesitamos paréntesis. Si yo quiero remarcar que esto es un porcentaje pasado a decimal, entonces podría poner por aquí. Pero eso es para que yo, como reafirmar, es que eso es un porcentaje pasado a decimal. Pero, como les decía, estrictamente hablando, no se necesita. Ahora, la ventaja de PSIN es que cuando nosotros mantenemos la ventana de ejecución y hacemos cambios en el algoritmo, actualiza la ejecución. Y eso es muy bueno porque ya me evitó tener que capturar otra vez para la prueba. Ahorita son 5 datos, cuando sean muchos, le voy a agradecer a PSIN que haga esto, porque Flowgorin ni Java lo hace. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Dudas, preguntas? Le seguimos pues mañana. Mande.